No hay en realidad, considerando estas palabras, un concepto tan alto y digno como el que nos muestra las Escrituras, de hacer el bien cuando a veces no esperamos que el bien regrese. Y el apóstol Pablo expresa en estos versos que hemos leído, en el versículo 10, precisamente cómo él está dispuesto a sufrir penalidades, persecuciones, angustias, tribulaciones, por amor a los escogidos de Dios. Y hay que tomar en cuenta que en esta segunda carta a Timoteo, Pablo estaba preso, estaba encarcelado en Roma por segunda vez y pronto a ser decapitado. O sea, Pablo ya tenía esa convicción de que de él no iba a escaparse, ya el Señor le había dado esa convicción. Y algunos allegados a él en Asia lo habían abandonado. Pero aún así Pablo, él dice, estoy dispuesto a soportar todo por amor a los escogidos de Dios. Vamos entonces a desarrollar este estudio y vamos a hacerlo en base a 4 títulos, ¿no? Versículo 8. Ahí dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. En los versículos anteriores, ustedes vayan con sus Biblias siempre, por favor. Pablo había hablado de 3 ilustraciones muy claras de aquellos hombres fieles y dispuestos para toda buena obra en cuanto al evangelio, ¿no? En el versículo 3, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el versículo 5, el que lucha como atleta no es coronado si no lo hace legítimamente. Y el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe primero trabajar con esfuerzo. Y ahí luego le dice en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades. Entonces, podemos aquí nosotros enfocarnos en un punto con respecto a un aspecto del evangelio. Vamos a ver 4. Vamos a ver el primer aspecto del evangelio en base a este versículo 8, que es el evangelio anunciado. El evangelio anunciado que favorece ¿a quién? A los escogidos de Dios. Porque Pablo está diciendo todo lo soporto por amor a los escogidos. En el versículo 8, ¿cuál es ese evangelio anunciado o proclamado? Bueno, es el evangelio que pone su atención ¿en quién? En el Mesías, anunciado en todo el Antiguo Testamento. Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, del linaje de David. Y nosotros tenemos dos descendencias o árboles genealógicos que hablan muy bien de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. De la descendencia de Abraham, de la descendencia de David. Y por eso es que recordamos al ciego que le llamaba a Jesús cuando él pasaba por las multitudes y lo escuchaba, pero no lo podía ver. Y gritaba y gritaba y gritaba, Jesús, hijo de David, acuérdate de mí. La gente lo mandaba a callar, pero él gritaba con mayor fuerza todavía. Él tenía en su mente esa convicción, como muchos en el ministerio del Señor, que él era el hijo de David. Diciendo esto, están hablando de Jesús como el Mesías prometido. Este evangelio entonces anunciado favorece a los escogidos de Dios porque pone su atención en el Mesías, en el ungido. Todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura, todo el Nuevo, Antiguo y Nuevo habla de Cristo. Consideremos Génesis en 3:15, donde se habló ya del cumplimiento enviando a un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Miren, desde Génesis 3:15 ya se habla de la venida del Salvador. Desde Génesis hasta el cumplimiento de su venida, este evangelio debe ser proclamado porque así es como Dios lo determinó. Y podemos considerar ahí Lucas 24, 46 y 47, donde dice, y les dijo, así está escrito, y fue necesario, y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estas palabras son cuando el Señor Jesús está hablando con estos caminantes a Emaús, los discípulos de él. Y él les habla y les dice, escrito está.
De esto hablaron los profetas, de esto hablaron todos los padres de la antigüedad y los profetas, de que el Cristo es necesario que Él padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Sabemos que en Hechos 8 eso se amplió. ¿A dónde? Comenzando en Jerusalén, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren cómo va desde la localidad de Jerusalén y se va ampliando, ¿no? Judea, Samaria, que estaba más lejos, y hasta lo último de la tierra. Llegó a Antioquía, llegó a regiones de Macedonia, lo que es Siria, llegó a regiones de Grecia, llegó a Roma. Algunos dicen que algunos dicen que Pablo llegó hasta viajar a España. Hay muchos comentarios ahí a favor y en contra, pero sea que lo haya hecho o no lo haya hecho, igual vemos cómo avanza y crece la proclamación del Evangelio. Y este es el Evangelio anunciado, que debe tener presente Timoteo. ¿Está necesario esto hoy? Sí, porque es lo que menos se ve en las iglesias. Es más fácil montar todo un espectáculo y un evento con una buena música y una buena luces y todo lo que pueda haber, y lo que menos se escucha es un verdadero evangelio. No se habla del evangelio anunciado en las Escrituras. Pablo recibió este evangelio por revelación, así lo dice Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Dice ahí exactamente: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado, dice Pablo, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y Pablo siempre hace ese recordatorio en su proclamación cuando iba camino a Damasco y el Señor le dijo: ¿a quién persigues? Yo soy Jesús. Y Pablo ahí detiene toda su campaña anticristiana. Él pensaba que estaba favoreciendo a Dios, pero resulta que estaba realmente atacando a Cristo cuando Pablo atacaba también a los creyentes. Este es el evangelio anunciado. El versículo 9, segunda Timoteo capítulo 2, versículos 9, Pablo dice: este evangelio por el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de un criminal, de un malhechor. Mas la palabra de Dios no está prisionera, no está presa. Él podía estar prisionero en una cárcel, y estuvo en algunas cárceles, bajo varios encarcelamientos, pero la palabra de Dios no puede estar prisionera. Y este es el evangelio, así como es anunciado, es el evangelio que es rechazado. La proclamación del evangelio verdadero, auténtico, es rechazada por el mundo impío. Por el mundo que no conoce de Dios. El mundo que no conoce de Dios va a rechazar el evangelio. En la proclamación del evangelio, que es una proclamación universal, el mundo no va a aceptar el evangelio anunciado. Lo va a rechazar. Pero este rechazo, ¿qué es lo que va a hacer? Que aquellos que proclaman el evangelio sean perseguidos, que estén bajo tribulación, bajo aborrecimiento. El mismo Señor Jesucristo, reunido con sus apóstoles, con sus discípulos, ahí en el aposento alto, antes de ser llevado a la cruz, Él dijo con claridad, ahí en Juan 15, 18, Evangelio de Juan: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me persiguieron, a ustedes lo van a perseguir. Si a mí me quieren matar, a ustedes también los van a matar. ¿Cuál es el punto de esperar algo diferente? Si pensamos lo que hoy sucede, vemos que el evangelio que se predica en muchas iglesias no es así. El evangelio que se predica en muchas iglesias se convierte en una moda, en un estatus social, se convierte en una marca distintiva de una sociedad, de una cultura, pero ha dejado de ser ese evangelio rechazado por su proclamación de verdad. Ahora es evidente que los verdaderos cristianos proclaman el evangelio y lo que van a esperar es precisamente persecución, es tribulaciones. Fue por la proclamación del evangelio del versículo 8 que leímos, que Pablo ahora estaba encadenado en una cárcel romana y era considerado como un malhechor, como un criminal común. No pasó con nuestro Señor. ¿Por qué nos sorprendemos?
aunque sí realmente es algo que demuestra el corazón oscuro del hombre, tenebroso. ¿Cómo puede rechazar la verdad? O sea, el único que puede dar una expectativa de vida verdadera, como por ejemplo si tenemos a Pablo aquí, está en una cárcel. Así lo considera el mundo, debe estar encarcelado. Sin embargo, a pesar de estas amargas circunstancias, no había despropósito en la obra de la proclamación del Evangelio, aún en estas circunstancias difíciles. Acuérdense que algunos habían abandonado a Pablo. Y hoy, ¿quién se esperaría tener a un apóstol en un cepo, en una cárcel apestosa, maloliente, ahí donde están los animales, las ratas, pero es apóstol? Hoy, en lo que enseñan muchas iglesias en un evangelio falso, nadie podría ver un apóstol de esa manera. El apóstol tiene que ser alguien que está bien vestido, que tenga buena seguridad, que tenga buena elocuencia, que mueva multitudes. Eso es lo que la gente espera. Nadie esperaría ver un apóstol como Pablo en una cárcel. Pero aún así en esa cárcel no había despropósito. ¿Cómo puede ser esto bueno para el pueblo de Dios? Bueno, meditemos en estos ejemplos. ¿Se recuerda usted allá en el Antiguo Testamento a José? Fue echado en la cárcel de donde Dios lo constituyó en gobernador de Egipto. Y claro, los judíos, los israelitas, los hebreos iban a ser salvos de alguna manera cuando ellos vinieron a Egipto. Pero eso es una historia que podemos hablar en otra manera. Solo considera nomás cómo este hombre ahí en la cárcel, Dios no halló despropósito. O podemos pensar en el profeta Jeremías. Asimismo, en el patio de la cárcel, el Señor le dio promesas brillantes de la restauración de Israel y Judá. Ahí, estando en una cárcel. O podemos también hacer referencia a la misma obra de la cruz, donde nuestro Señor recibió azotes estando bajo custodia de los gentiles romanos. Nuestro mismo Señor Jesucristo. O podemos también acordarnos de Pedro y Juan, que se regocijaban de haber sido azotados por el nombre de Cristo ante el concilio de fariseos. O también, quien tratamos en esta mañana, que es Pablo, quien escribió 4 de sus cartas desde la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 4 cartas desde la prisión. Y todo esto para favorecer a los escogidos de Dios. Esta frase es precisamente el triunfo del Evangelio. Versículo 10, dice ahí: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Este es el Evangelio recibido, sí, es un Evangelio proclamado, anunciado, es un Evangelio rechazado, pero es un Evangelio recibido. El triunfo del Evangelio hace que Pablo diga estas valientes palabras: todo lo soporto por amor a los escogidos, a causa del hecho que la palabra no está prisionera. La palabra no está prisionera. Pablo no pierde valor. Bien le dice él a Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que Pablo no pierde valor, sino que persevera en fe y en testimonio, aún en medio de las más amargas pruebas. Y todo esto solamente a causa de los elegidos. ¿Para qué? Para que ellos obtengan la salvación, por cuanto reciben el Evangelio con gran gozo. Es lo que dice el versículo 10. Mírelo conmigo una vez más. Para que ellos tengan, versículo 10 al final, la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hay un propósito grande. Bien dice Romanos, ¿no? Cuán dichosos son los pies de los que anuncian, Romanos 10, ¿no? Los que proclaman el Evangelio, las buenas nuevas. Ahora, siempre es así. Bueno, mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, imagínense, nuestro Señor Jesucristo, no estoy hablando tanto de Pablo, los apóstoles, nuestro mismo Señor. Él estuvo en lugares donde le rechazaron la proclamación de su evangelio. Ahí, por ejemplo, como Corazín, Betsaida, Capernaum. Eso está en Mateo 11, ¿no? Lugares, ciudades que rechazaron, o incluso su mismo lugar de nacimiento, Nazaret,
donde le conocían del chiquitito como un buen carpintero, y luego cuando ya está en su ministerio, en la misma ciudad donde él vivió y lo conocían, lo rechazaban. Dice exactamente el pasaje de Lucas 4 que se escandalizaban de él, es decir, que era un tropiezo. No podían, ¿cómo puede ser que él tenga y hable con esta autoridad? Pero si es el hijo de José, es el carpintero, es el hijo de María, lo conocemos a sus hermanos. Yo pensaba y meditaba en esto en un momento, ¿no? ¿Usted se imagina conocer a alguien y luego escuchar a esa persona que proclama sobre arrepentimiento y fe? Y no solo eso, sino que toma pasajes de la Escritura. Ahí mismo en Lucas 4, él lee una parte del profeta Isaías y él les dice en una sinagoga, todos esos maestros eruditos, fariseos y sacerdotes de la ley, él les dice, hoy se ha cumplido esta Escritura. ¿Usted se imagina eso? ¿Y cómo pues? Si es el joven, es el carpintero, qué noble oficio, qué noble oficio. El carpintero que trabajaba ahí con la madera, que hacía sus mesitas, sus sillas, recibía los pedidos del pueblo y armaba las cosas. Pero a los 30 años recibió ese llamado imperioso de anunciar el evangelio y empezó su ministerio. Ahí en Nazaret mismo no creía en él. Entonces hubo lugares que rechazaron la proclamación, pero hubo también lugares donde la aceptaron grandemente. Por ejemplo, recordamos a Felipe predicando en la ciudad de Samaria, en Hechos 8. Entonces recordará a Felipe predicando en Samaria. Dice que la gente escuchaba unánime, como una sola alma. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. O también podemos acordarnos de la mujer samaritana que tiene la conversación con nuestro Señor Jesús en el pozo. Cuando ella por la fe ve que quien está hablándole es el Mesías, ella sale corriendo y va a traer a toda la gente de la ciudad para que escuche las enseñanzas del Maestro. Y dice que el Señor permaneció ahí algunos días en ese lugar de Samaria. Hubo lugares donde realmente abrazaron la predicación. La actitud de los bereanos allí en la que cuenta el apóstol Pablo en Hechos, de cómo eran diligentes y escudriñaban por las Escrituras si lo que Pablo decía era verdad. O podemos acordarnos de la fe de los tesalonicenses, de estos hermanos macedonios allá, cómo esta fe se divulgaba en todas partes, porque dice el versículo 9 de primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, que ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, escuche esto, cómo se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero para servir al Dios vivo, para servir al Dios auténtico. Lo soportó valientemente todas las cosas porque sabe que la palabra de Dios triunfará en el corazón y en la vida de los escogidos de Dios. Ahí, por ejemplo, podemos recordar segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, donde Pablo dice, ¿son ministros de Cristo todos? Yo más, dice Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y Pablo da, por decir, su currículo, su hoja de vida, como un apóstol que ha recibido realmente persecuciones, tribulaciones y angustias. ¿Por qué consideramos esto? Es lo que decíamos y recordamos en Romanos 10. Cuán preciosos son los pies de los que anuncian el evangelio. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Si hay verdaderos hombres que proclaman el evangelio de Jesucristo, entonces Dios va a obrar conforme a sus propósitos. Y finalmente los versículos 11 y 13 de 2 Timoteo 2, dice al final el apóstol, esta es una palabra fiel. Este es el evangelio verdadero. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un buen resumen de lo que hemos dicho de ese evangelio verdadero. Palabra fiel es una palabra digna de confianza, auténtica. Es una palabra de verdad, firmeza, en la cual podemos apoyarnos. Mire, yo creo que no tenemos problema nosotros. Los que hemos creído,
de que vamos a las Escrituras no para cuestionar a Dios. Es decir, por ejemplo, aquí hablando de la tentación de Jesús, en Lucas 4 dice algo diferente a lo de Mateo 4 en cuanto a las tentaciones del Señor. Entonces ahí la Biblia es incorrecta. Sí, la hicieron hombres, por eso no podemos fiarnos de ella. No, ese espíritu no debe de ser con el cual los creyentes se acercan a la Escritura. Sí entendemos que la Escritura es completamente inerrante en cuanto a sus manuscritos originales, pero los manuscritos originales de la Escritura aún no existen. La Biblia nos ha llegado por muchas copias y copias y copias, y hay cuestiones que se han añadido, tal vez alguna coma por ahí, algún punto de más, pero no porque hubo mala intención, sino que sencillamente la forma en que se copiaban los escritos bíblicos era una labor que hacían los escribas, ¿no? O sea, letra por letra, no era, y usted se imagina el acercarse a la palabra de Dios revelada y hacerlo con ese espíritu de reverencia, de diligencia, pero aún así hubo pequeños errores, pero estos pequeños errores en la corrección o en la duplicación de la palabra, de los escritos, no quita la veracidad de las Escrituras, no lo hace. No lo hace. Es cuestión de estudiar un pasaje para poder saber que la Biblia es realmente palabra fiel, suficiente para todos los aspectos de nuestra vida. No podemos acercarnos con un espíritu de rechazo a las Escrituras. Sí, es verdad que podemos tener una buena actitud como los bereanos de escudriñar la palabra para aprender, pero no para oponernos a lo que Dios quiere hacer. Por eso el Señor trata primeramente nuestro corazón. Al final podemos recordar las palabras del Señor Jesucristo ahí en Juan 10, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. Conocen mi voz. Yo conozco a mis ovejas conocen mi voz. El creyente verdadero sabe por el Espíritu Santo que lo que se dice es verdadero. ¿Y qué abarca esta palabra fiel? El resumen es claro. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Muertos se refiere a la participación espiritual de los creyentes en la muerte y resurrección de Jesucristo. Recordemos las palabras de Colosenses capítulo 2. Sepultados con Él en su muerte, resucitados con Él en su resurrección. Usted muere a la carne, muere en Cristo. Colosenses dice que el acta de los decretos que pesaban contra nosotros fue clavada en la cruz. Murió nuestro Salvador, morimos también nosotros. Pero así como morimos, si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Es evidente que todavía no llega esa parte de la profecía bíblica, cuando el Señor con su voz levantará a los muertos de las tumbas. La resurrección de los creyentes para gloria, la resurrección de los incrédulos para deshonra, para vergüenza, para castigo eterno. Es decir, eso es lo que está resumiendo. Y miren qué precioso, ¿no? Cómo en cortas palabras el apóstol puede hablar con claridad de ese evangelio. Si sufres también, reinaremos con Él. Y es lo que hemos visto, ¿no? Es decir, los creyentes que perseveran en medio de cualquier circunstancia dan evidencia de la autenticidad de su fe. La tribulación, las persecuciones, las aflicciones por la predicación del evangelio no deben ser para los creyentes un motivo de desconocimiento de los propósitos de Dios, porque es así como Dios obra. Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no hace ningún tipo de obra misionera, que se acomoda sencillamente, bueno, ¿por qué sufrimiento? ¿Por qué algún tipo de aflicción? Tal vez será que no se está predicando el evangelio auténtico. Pues si al final el que predica solamente endulza los oídos de las personas, no va a haber persecución. Pero un predicador auténtico que habla el evangelio de Jesucristo, lo que se va a esperar es persecución. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, porque sabemos nosotros que la recompensa para los que perseveran el evangelio es la vida eterna. Reinaremos con Él. Sufrimos ahora, pero reinaremos en la vida
venidera. Recordemos las palabras de Pablo en Romanos 8. Si somos hijos, también somos herederos, coherederos con Cristo. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pero aquí, sí, la proclamación nos va a traer rechazo, aborrecimiento, sufrimiento, todo eso. Pero en la vida eterna reinaremos con Cristo. ¿Qué más dice Pablo? Dice, si le negáremos, Él también nos negará. Los que son de Cristo no podemos negarle. Los que niegan de esta manera a Cristo dan en la evidencia no que son creyentes que se apartaron, sino que sencillamente no eran de nosotros, como bien dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hablando de precisamente que estaban y luego se convirtieron en falsos maestros, en apóstatas del evangelio, y entendemos que un creyente verdadero no puede negar al Señor. Por eso dice, si le negamos, Él también nos negará, entendiendo de aquellos que rechazan la fe. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Los que son infieles o incrédulos negarán al Señor, pero los creyentes no son infieles, aunque sí pueden pasar por tiempos de incredulidad. El texto no habla tanto de apóstatas, creyentes apóstatas, lo cual no puede ser, sino más bien que enfatiza que el Señor preserva a sus escogidos, como lo hizo cuando preservó a Lot de la condenación de Sodoma. Amén. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No está hablando de rechazar o apostatar de la fe. Entonces, así, hermanos, es oportuno este resumen de estos aspectos del Evangelio que favorece, tomando las palabras del apóstol Pablo, a los escogidos de Dios. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Ese es el Evangelio que entonces debe haber en nosotros. Ese es el Evangelio que proclamamos, el Evangelio que anunciamos. Sí, es el Evangelio por el cual vamos a recibir rechazo. Es el Evangelio proclamado y rechazado por muchos, pero recibido por pocos. Es el Evangelio auténtico. Es la palabra fiel que otorga gracia, que otorga salvación para los que Dios llama y justifica en la fe del Señor. Es el Evangelio que nosotros anunciamos.